Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ Radio conectados contigo a través del 100.3 de FM y del 1200 de AM. Y también en nuestro canal de YouTube Andrés Mares. Y bueno, vamos a reflexionar en esta ocasión sobre la importancia de entender los paradigmas, los mapas que rigen nuestras vidas. Hemos intitulado nuestra reflexión del día de hoy El mapa de tu vida, porque efectivamente solemos comportarnos de acuerdo a conceptos y de acuerdo a expectativas. Tanto los conceptos como las expectativas generan o están sustentadas, mejor dicho, por nuestras creencias, y solemos comportarnos, solemos proceder de acuerdo a ese sistema de creencias, de tal manera que cuando nosotros nos disponemos a emprender algo o cuando nos disponemos a responder frente a algo o frente a alguien, lo hacemos siguiendo un mapa a través del cual pretendemos establecer dónde nos encontramos en primer lugar y cuál es la ruta que nos va a conducir a nuestro destino en segundo lugar. Es decir, aquí la cuestión radica en que cuando nosotros hablamos de un sentido de ubicación, pues nos servimos de un paradigma, nos servimos de un mapa mental, y también cuando hablamos de un propósito, pues también recurrimos a un mapa personal, a un mapa mental. Así es, aquí pues no tiene, me parece, sentido que nos pongamos a considerar si es algo bueno, si es algo malo, si es algo padre o no. Simplemente es naturaleza humana. Así es la naturaleza humana. Necesitamos de mapas de los cuales nos podamos servir para dejarnos llevar por ciertos criterios, para seguir determinadas rutas que nos permitan dirigirnos hacia determinado lugar, hacia determinado objetivo. Ya en reflexiones subsecuentes ahondaremos justamente en el aspecto de la importancia que tienen los objetivos y de tener también bien definido cuál es el estado al que queremos llegar, partiendo de la base de que todos nos encontramos en determinado estado presente. Pero necesitamos primero dimensionar la importancia de los mapas. La mente no da un paso sin haber previsto, sin haber definido, sin haber anticipado algún tipo de experiencia o algún tipo de realidad. Por eso la primera función de la mente es la percepción. Cuando nosotros percibimos determinada realidad, estamos interpretándola. Al interpretarla, estamos contrastándola con diversos marcos de referencia y sobre esa base tomamos o tendríamos que tomar decisiones en las cuales pues estamos persiguiendo determinado objetivo. Pero ¿qué sucede si el mapa está equivocado? ¿Qué pasa si nuestras percepciones están distorsionadas? Bueno, pues invariablemente eso va a implicar que nos estemos equivocando en nuestra manera de proceder y entonces los resultados que podamos obtener pues habrá que pensar en que muy probablemente van a ser negativos o al menos no van a ser los que nos hubieran gustado. De ahí la relevancia de que nuestros mapas sean lo más objetivos, lo más realistas posible, porque nos van a, en la medida en que lo sean, eso nos va a facultar para poder enfrentar una situación de la manera más pertinente. Ahora bien, la realidad es que no suelen ser muy buenos nuestros mapas, partiendo de la base de que la mayoría de ellos los importamos de nuestra infancia, o mejor dicho, en nuestra infancia, de aquellos que fueron adultos significativos para nuestras vidas, nuestros padres, nuestros maestros, por ejemplo, y pues en donde no, lo más probable es que tampoco haya habido alguna etapa de nuestras vidas en que nos hayamos dispuesto a cuestionar esos mapas. Es decir, el esquema de que lo que estoy percibiendo coincida con la realidad,
No es algo del que seamos muy cuidadosos, no es algo del que seamos muy responsables, y más bien tendemos a dar por hecho que la manera en que vemos las cosas y la manera en que vemos a las personas, pues es la manera que coincide con la realidad. Algunas veces será así, ¿no? En determinados contextos y en determinadas situaciones y bajo ciertas circunstancias, sí, lo que pienso de algo o lo que pienso de alguien corresponderá con la realidad, pero otras muchas veces no, porque hay que entender que la primera característica de un mapa, por muy bien hecho que esté, es que se trata de una descripción limitada del territorio. El mapa, por más extenso, por más amplio que sea, por más preciso, pues solo va, en el mejor de los casos, a describir una porción del territorio, no puede describir la totalidad del territorio porque tendría que ser de la misma dimensión, lo cual es imposible. Y en la medida en que abarca más un mapa, pues se pierde precisión en la descripción que hace del territorio. Por eso, aunque por un lado hay que entender la importancia que tienen y el servicio que prestan esos mapas en nuestras vidas, también hay que tener claro que no podemos confiar en ellos como si hicieran una descripción exacta de la realidad, porque no es posible que así sea. Mientras más amplio sea nuestro mapa, menos preciso se volverá. Y a la vez, mientras más preciso sea el mapa, pues menos territorio va a abarcar. Pues igual nos sucede cuando nosotros percibimos una situación, una realidad determinada, pues si queremos ser muy precisos en la descripción de esa situación, pues hemos de tener claro que vamos a perder en amplitud de visión. O por contrapartida, mientras más amplia sea nuestra visión de las cosas o pretendamos que sea, pues menos precisa será la consideración de las mismas. Entonces, por una o por otra, hay que tener la humildad de reconocer que nuestra percepción de lo que sucede, de lo que acontece, muy probablemente no será completa, no será total, y por lo tanto hemos de ver con reserva cuál es la conclusión a la que nos conduce. Si a eso le agregamos, porque ahorita estamos describiendo un mapa que sea nítido, ¿no? Que no tiene un problema de distorsión, así le agregamos justamente la posibilidad de que, además de que sea incompleto, que acabamos de describir, que es una característica de cualquier mapa, está mal hecho, es decir, hay una distorsión cognitiva en nuestra percepción, pues entonces definitivamente el mapa no va a ser de utilidad, al contrario, el mapa va a generar un serio problema de desubicación y por lo tanto va a implicar que nos estemos equivocando flagrantemente en nuestra manera de proceder. ¿Por qué? Porque nos estamos equivocando seriamente en la manera de percibir las cosas y por lo tanto también de procesarlas. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado de tener que reconocer que nos equivocamos a la hora de hacernos una idea sobre alguien? Tal vez al principio conocimos a esa persona, no nos cayó del todo bien y pues inmediatamente la etiquetamos, nos hacemos una imagen despectiva, negativa de esa persona, solo para luego, por la frecuencia en el trato, caer en la cuenta de que nos habíamos equivocado en la manera de etiquetarla, que en realidad se trataba de una persona amable, de una persona hasta divertida, interesante, aunque la primera impresión haya sido completamente distinta. O también, si consideramos la tendencia de nuestra mente a exagerar las cosas, a sacarlas de dimensión, pues también nos podemos dar una idea de lo nefasto que puede ser el que una distorsión vaya a modificar, vaya a contaminar nuestra percepción de una determinada realidad. En otras palabras, corremos el riesgo de que le demos demasiada importancia a la dimensión con la que percibimos una realidad,
sin caer en la cuenta de que no es para tanto. Y así podemos señalar diversas formas de equivocarnos a la hora de percibir, que es una manera de describir diversos mapas erróneos que podemos hacer y por los que podemos guiarnos a lo largo de nuestras vidas. Sobre todo los 3 grandes mapas que tienen que ver con los 3 grandes temas de nuestras vidas, los que ya hemos reflexionado en diversas ocasiones. El mapa relacionado con la salud, el mapa relacionado con el dinero y el mapa relacionado con el amor, ¿no? Las 3 grandes y delicadas experiencias y estados de nuestras vidas. Esos mapas no los construimos nosotros de primera mano, como acabamos de señalar, pues los importamos del entorno familiar y más adelante del entorno social y profesional, pero sin ponernos a considerar si son mapas que funcionan. ¿Y cómo se puede determinar que un mapa funciona? Bueno, pues justamente porque nos está ubicando en determinada parte del territorio. Si yo tengo un mapa de la ciudad de Puebla y reviso que lo que me describe coincide con lo que realmente yo estoy viendo en la ciudad de Puebla, si de acuerdo al mapa estoy frente a la catedral y volteo y veo que efectivamente la catedral está frente a mí, entonces eso significa que el mapa es bueno, que el mapa es confiable, porque el mapa me está describiendo la realidad tal y como es. En cambio, si el mapa me indica que enfrente, en vez de la catedral, debería de tener un teatro, y yo veo que no, que es la catedral, bueno, pues lo natural es que empiece a desconfiar del mapa y empiece a dejar de usarlo y busque consiga uno que sí me describa el resto del territorio de una manera que sea fidedigna, de una manera que sea confiable. Pero no actuamos así en la práctica. En la práctica, volviendo al ejemplo, si yo, en vez de estar viendo un teatro, que es lo que me describe el mapa, estoy viendo una catedral, en vez de considerar que el mapa está equivocado, empiezo a pelearme con el hecho de que esté ahí la catedral cuando debería de estar, entre comillas, un teatro. A ver, no, lo que debería de pasar es que el mapa te describa que enfrente hay una catedral, no un teatro. Pues igual nos sucede en la vida ordinaria. En vez de cuestionar nuestras percepciones, en vez de cuestionar nuestro sistema de creencias, en vez de cuestionar nuestras valoraciones, nos ponemos a pelear con la realidad porque no es como debería de ser. Y esa es una manera, pues, de describir la estupidez humana, si se me permite. Es una manera de entender lo que es la necedad de una persona egocéntrica que, lejos de detenerse a considerar cómo es la realidad que está enfrentando y al describirla, poder buscar formas de mejorarla, se está peleando con ella para encontrar la forma de que empiece a coincidir con su mapa, ¿no? Y entonces empezamos a desgastarnos de manera absurda, tratando de encontrar la forma de que el territorio empiece a empatarse con nuestro mapa, en vez de, pues, simplemente tirar el mapa a la basura y conseguirnos otro que realmente describa la realidad que estamos viviendo, la realidad del territorio en el que nos encontramos. Pero no, ahí hay un tema serio, el tema de la soberbia, que definitivamente, pues, va a interferir para que nosotros nos deshagamos de los mapas y empecemos a adecuar nuestra dimensión perceptual con la realidad que estamos afrontando y aspirar a mejores resultados. No, en lugar de eso, el ego, la soberbia, nos va a llevar a resistirnos, a rebelarnos, a quejarnos, a lamentarnos de que la realidad que estamos viviendo, el territorio en el que nos encontramos, no coincida con la descripción del mapa.
y en vez de, insisto, simplemente tirar el mapa y buscar otro. Bueno, pues eso es lo que podríamos plantearnos respecto a la manera de pensar. Cuando hablamos de cambios en la vida, tenemos que comenzar por el más importante de todos, que es el cambio de paradigma, que es el cambio de mentalidad, es el cambio de manera de pensar. Y mientras no aspiremos a ese cambio, pues seguiremos errando el camino y seguiremos topándonos con los mismos resultados que no queremos seguir obteniendo en nuestras vidas. ¿Cómo corregimos nuestros mapas? Bueno, primero hay que partir de la base de que hay que identificar y reconocer que están equivocados. Y la base para ello es que confrontemos lo que describen con lo que realmente sucede. Y una manera directa de hacerlo es cuestionándonos los resultados que estamos obteniendo. Y justamente en cada uno de esos tres grandes temas, ¿no? Si mis mapas que describen la salud en la que me encuentro y la ruta para mejorarla son correctos, pues entonces el resultado ha de ser que yo me siento saludable, que yo me siento con energía, que yo me siento en términos generales bien. Si por el contrario no suelo sentirme bien, me suelo sentir cansado, adolorido o con algún tipo de padecimiento que sea recurrente, bueno, pues entonces hay un tema ahí necesario respecto a la importancia de cambiar un mapa o varios sobre nuestra salud. Tal vez esa idea o mapa que tengo de que yo puedo comer lo que quiera sin ningún problema, pues haya que cambiarlo y reconocer que hay tal vez cierto tipo de alimentos que no me vienen bien y por lo tanto tengo que prescindir de consumirlos para que mejore mi salud, o que hay cierto tipo de alimentos que me convendría empezar a incorporar a mi dieta ordinaria para empezar a mejorar mi rendimiento, mi energía, mi salud. O tal vez tenga que reconocer que el mapa que me lleva a pensar que el ejercicio no es algo necesario, pues tenga que modificarlo y asumir un mapa que efectivamente me resalte la importancia de hacer algún tipo de ejercicio independientemente de que me guste o no. Y así podríamos plantearnos, de acuerdo a los resultados que estamos obteniendo en el ejemplo, en este ejemplo, en la salud, pues cuestionarnos la validez de nuestros mapas mentales. Y lo mismo podemos hacer extensivo al tema de el dinero y al tema del amor y nuestras relaciones. Si yo quisiera tener más tiempo disponible y no tener que trabajar tanto, pues a lo mejor tengo que cambiar mi mapa de que la manera de vivir económicamente es la convencional a través de un empleo que me consuma la mayor parte de mi tiempo a cambio de 2 días de descanso. Y si yo lo que quiero es más tiempo disponible, pues entonces cambiar mi mapa financiero por otro que me lleve a lograr lo que otros han logrado finalmente, lo cual significa que el territorio existe, que es el de trabajar de tal manera que, valiéndome de un sistema, de la creación de un negocio, de una inversión que sea muy rentable, pues yo pueda lograr esos ingresos sin tener que ocupar tanto de mi tiempo. Y lo mismo podemos decir del tercer tema, de nuestras relaciones. Si yo quiero mejorar mi capacidad de comunicarme, pues seguramente tengo que cambiar el mapa mental en donde le doy más importancia a lo que yo le diga a los demás que al escuchar a los demás. Y entonces, incorporando el mapa que me dice que es más importante escuchar que hablar, pues empezar a practicarlo para de esa forma poder mejorar mi comunicación con los demás y poder profundizar en mis relaciones con ellos. Y así podríamos plantearnos cualquier tema. Lo primero que hay que hacer entonces es calificar los resultados que estamos obteniendo, la calidad de resultados que estamos obteniendo y sobre esa base poder determinar
si no convendrá modificar nuestra percepción al respecto, si no convendrá modificar nuestra actitud por extensión, ¿no? Porque van ligadas. La actitud se alimenta mucho de la percepción que tengo de las cosas, y la percepción no es otra cosa que el mapa mental que me rige en un momento dado. Entonces, si yo identifico determinados resultados que ya no quiero seguir obteniendo en mi vida, entonces lo que tengo que cuestionar es la validez de las ideas, la validez de los conceptos, la validez de las expectativas que me hago respecto a esos temas y que siguen alimentando dichos resultados. Esto nos lleva a un componente crucial de las percepciones y de los mapas mentales, que es el componente del significado. Todos tendemos a basarnos en ciertos conceptos de nosotros mismos, en primer término, ojo, y en diversos conceptos sobre todo lo demás. Si esos conceptos los volvemos absolutos, los volvemos radicales, por decirlo así, pues tenderemos también a equivocarnos respecto a lo que podemos esperar y la experiencia que podemos obtener basándonos en dichos conceptos. Vamos a poner un ejemplo que es crítico, o vamos a mencionar un caso que suele ser muy delicado en el tema de las relaciones. Vamos a pensar en el concepto amor. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues el concepto amor ya genera un mapa muy poderoso en nuestras vidas. Y de acuerdo a la definición que cada quien tenga de el término amor, pues de acuerdo a esa definición, cada quien va a configurar su actitud y sus expectativas con respecto a las demás personas a las que se afirma estar amando. Si mi concepto de amor tiene un alto componente emocional, por ejemplo, pues entonces yo tenderé a basar mi experiencia de amar a otras personas en función de cómo me sienta con respecto a esas personas. Pero alguien que, por ejemplo, en su definición de amor, la palabra compromiso sea clave, sea un ingrediente clave para su definición de amor, pues será una persona más sólida a la hora de relacionarse que la otra persona que nada más se basaba su definición de amor, o basaba su definición de amor en mero sentimentalismo. ¿Por qué? Porque la persona que además incorpora el ingrediente compromiso a su concepto de amor, pues cuando se sienta mal con respecto a la persona que ama, pues podrá aguantar, podrá resistir, podrá tolerar de una manera que no lo hará la persona que no incluye en su concepto de amor el aspecto del compromiso. Si lo mismo aplicamos para, por ejemplo, el trabajo, un mapa mental o un significado muy común asociado al trabajo es que se trata de un mal necesario, ¿no? Muchos suelen ver su trabajo como una carga, y bueno, pues con ese concepto pues ya podemos imaginarnos toda la disposición que se va a derivar de un concepto tan limitante, tan negativo, asociado a algo tan relevante como lo es el trabajo. Si yo veo mi trabajo como una carga, porque eso corresponde al concepto que tengo de él, en vez de verlo como un servicio, que correspondería a otro concepto, pues claro que la experiencia del trabajo va a ser muy distinta. Si una persona configura o define su trabajo en términos de la carga física, de la carga mental y emocional, y lo considera como un mal necesario, pues toda su experiencia de trabajo va a ser una experiencia por demás deplorable, denigrante y desgastante. En cambio, una persona que tenga una percepción, un significado mucho más amplio y profundo de lo que es el trabajo, pues puede llegar hasta sentirse honrada de poder trabajar, agradecida de tener la posibilidad de hacerlo, y pues definitivamente su experiencia del trabajo será muy distinta, inclusive hablando de dos personas que se dediquen a lo mismo, O sea, dos personas que tengan la misma actividad profesional o laboral pueden tener una experiencia muy distinta cada una de ellas, aunque la actividad sea la misma,
¿Por qué? Por el significado, por la manera en que conceptualiza cada una esa experiencia. Por eso es muy importante que de cara a una consideración más profunda de lo que queremos, nos pongamos a plantearnos conceptos, definiciones y significados que sean más acordes a esos valores que buscamos hacer realidad en cada uno de los aspectos y en cada una de las áreas de nuestras vidas. Ahora bien, los conceptos y significados que manejamos a lo largo de nuestras vidas son el resultado básicamente de dos componentes. El primero de ellos es la formación personal y el segundo es la experiencia personal. Si nuestra formación académica, si nuestra formación religiosa, si nuestra formación humanística son pobres, si nuestra formación humanista es pobre, pues nuestros conceptos lo serán y por lo tanto también serán pobres nuestras posibilidades de experiencia en la vida. Una persona poco preparada, una persona poco estudiada, como se suele decir, una persona un poco ilustrada, pues tendrá conceptos muy limitantes, raquíticos, y el concepto ya explicamos cómo predispone a determinadas experiencias. No es lo mismo un concepto que incluya compromiso que uno que se quede en puro sentimiento, como lo acabamos de plantear. Entonces, mejorar la formación personal, pues es crítico para poder aspirar a mejores experiencias de vida. ¿Por qué? Porque va a enriquecer nuestros conceptos. Y no solo en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a la calidad de los mismos. Cuando yo estudio, cuando yo aprendo, cuando yo investigo, expando mi comprensión de las cosas, mi comprensión de las personas, y esa expansión dada por el conocimiento que se incrementa, pues me da más facultades para poder enfrentar determinados escenarios en la vida y para poder emprender todo aquello que tenga valor para la misma. Si mi formación es escasa, pues no contaré con las herramientas, los recursos mentales y el más importante es el de los conceptos, el de las definiciones, para poder hacer frente a determinadas situaciones porque muchas veces ni siquiera las entenderé. Entonces, una situación que ni siquiera entiendo cómo es que se está presentando, pues cómo la voy a resolver. Pero tampoco podré hacer realidad objetivos, proyectos en mi vida, si mi formación es escasa. Y aquí no estamos hablando ni principal ni exclusivamente de la formación académica. Pues, ¿cuántas personas han logrado grandes cosas careciendo de ese tipo de formación? Definitivamente es útil ese tipo de formación, sin lugar a dudas, pero no es la única ni la más importante, reitero, que podemos plantearnos en nuestras vidas. Hay formación de otra índole que hemos de procurar y que gracias a que vivimos en la era de la información, pues podemos tener acceso con relativa facilidad a todo ese tipo de preparación. Por ejemplo, la formación financiera, la formación espiritual, la formación relacionada con la comunicación humana, con nuestras relaciones con los demás. En fin, que hay mucha formación disponible y no hace falta más que disposición de nuestra parte para adquirirla, para dedicarle tiempo, para dedicarle cierto esfuerzo, tal vez inclusive dinero, pero poder incrementar nuestro conocimiento y con nuestro conocimiento pues puedo poder aspirar a mejores cosas. Y el otro componente es la experiencia. La experiencia también es algo que tiene que expandirse, así como el conocimiento. Y la experiencia se expande, pues, emprendiendo cosas nuevas. Así como el conocimiento se expande aprendiendo cosas nuevas, la experiencia se expande emprendiendo
cosas nuevas. Y eso implica pues salirnos de la zona de confort, de la comodidad que representa más o menos conocer determinado contexto o entorno y hasta dominarlo inclusive, para salirnos a experimentar otras realidades u otras formas de vivir la misma realidad que nos permitan tener una mayor posibilidad de enriquecimiento interior. Pero si todos los días tenemos las mismas experiencias y las mismas experiencias fundamentadas en los mismos conocimientos, pues bueno, ¿qué va pasando? Que yo voy generando ese estatus de inconsciencia o de piloto automático, pues en el cual pues yo seguiré por lo mismo obteniendo los mismos resultados, que son pues deprimentes tal vez o insatisfactorios. Claro, aquí entra en juego el tema del miedo. Eso es algo que hay que tener presente. Da miedo abrirse a nuevas experiencias. Por ejemplo, en el tema de los tres temas, en los tres grandes temas, podemos tener miedo a cambiar nuestros hábitos alimenticios o nuestro estilo de vida. Podemos tener miedo a emprender un negocio o aspirar a otro trabajo más satisfactorio o mejor remunerado. Perdón. Podemos tener miedo a emprender una nueva relación o terminar con una que definitivamente no está conduciendo a nada sano ni a nada positivo. Y el miedo, pues es, sin lugar a dudas, uno de los principales frenos para expandir tanto nuestro conocimiento como nuestra experiencia. No obstante, el miedo, si bien tiene, digámoslo así, el poder de incrementar nuestra tensión nerviosa, no tiene el poder para impedir que realicemos esos emprendimientos. Es un esquema muy importante que ya hemos reflexionado en otras ocasiones. El cómo me sienta no es tan relevante como solemos pensar. Ciertamente casos como el del miedo me pueden dificultar mucho pues que yo haga esa llamada telefónica, que yo pida ese dinero prestado para emprender ese negocio, o que yo tome la iniciativa de conocer a esa persona que me interesa. Por supuesto que va a ser más difícil el que yo lo haga, pero definitivamente no tiene forma de impedirlo. El problema ahí es que no solemos prepararnos mejor, y aquí vamos al primer componente una vez más. Si nos preparáramos mejor, lo cual no significa analizar o darle demasiadas vueltas con la cabeza a las cosas que queremos emprender, no hay que confundirnos. Prepararnos mejor es, por ejemplo, vamos a pensar en el tema de las ventas, ¿no? La venta en frío, pues es una de las experiencias más desagradables que pueden haber, porque es la que justamente provoca de manera más inmediata la experiencia del rechazo. Pero en la medida en que te preparas mejor para hacer frente a la experiencia de rechazo, en esa medida te dispondrás también mejor para hacer esas ventas en frío. Y entonces, ¿qué significa prepararse para ello? Bueno, pues en este caso concreto, pues primero elaboro un guión, ¿no? Escribo un guión en el que voy a basarme, que sea lo más claro, lo más convincente, lo más respetuoso también, pero a la vez lo más motivante posible para atraer la atención del prospecto y poderle ofrecer nuestro producto y servicio. Entonces elaboro el guión, y una vez que tengo elaborado el guión y lo he revisado varias veces, tal vez se lo he compartido a alguien que sea más experto en la materia que yo, y lo revisa y me dice, está bien Andrés, es un buen guión. Entonces lo que sigue es que yo lo repito una y otra vez a solas, en voz alta, frente a un espejo, ya cada quien como se sienta mejor, pero hasta que hago ese guión parte de mí. O sea, ya una
una parte automatizada de mí, de tal manera que ya lo puedo decir tal cual, pero sobre todo lo puedo decir en un tono de confianza. Porque, amigas, amigos míos, al final la preparación, eso es lo que genera confianza. Y cuando tú ofreces algo sintiéndote segura, seguro de ti mismo, transmites confianza. Y cuando transmites confianza, te encuentras en mejores condiciones, en este caso, para realizar la venta. Pero requirió preparación. Y ahí es donde hay que reconocer que muchas personas pues no tienen la disposición, no tienen esa intención, la de prepararse. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que todo se dé de una manera relativamente fácil, sin mayor esfuerzo, sin mayor exigencia. Y ese es el problema de fondo, no la experiencia del miedo, porque el miedo está haciendo lo suyo. O sea, justamente el miedo está pensado por la naturaleza para moverme a una mayor preparación. ¿Por qué? Porque voy a enfrentar algo desagradable, porque voy a enfrentar algo doloroso, porque voy a enfrentar algo tal vez hasta peligroso. Ok, pero ¿qué procede a hacer y para qué se supone que está el miedo? Para que nos dispongamos a una mayor y mejor preparación. Y entonces una mayor preparación, si bien no va a eliminar el miedo, sí tendría que tender a reducirlo. ¿Por qué? Porque ya me estoy haciendo cargo de la situación. Y entonces, en la medida en que la preparación es mayor o mejor, pues en esa medida el miedo tenderá a reducirse. Y entonces podré abrirme a la nueva experiencia, ¿no? Si estamos hablando de acercarme a alguien que me gusta, que me interesa, pues igual también armo un plan, ¿no? A lo mejor una invitación o a lo mejor una presentación de mi parte y también, ¿por qué no? Elaboro un guión, lo practico, lo hago, lo repito y lo incorporo a mí, lo encarno de tal manera que ya me salga natural. Visualizo la escena en la cual voy a acercarme a esa persona con naturalidad, con confianza y me voy a presentar o inclusive la voy a invitar a salir y entonces esa mayor preparación reducirá significativamente la experiencia del miedo. Porque es el miedo y es el orgullo generalmente lo que nos impide modificar nuestros mapas mentales para podernos abrir a nuevas y mejores experiencias. Si es un tema de orgullo, pues no nos gusta reconocer que nuestro mapa mental está equivocado y por eso podemos resistirnos a modificarlo. Ese es un error que tiene su origen en la idea de que tu manera de percibir o tu manera de sentir o tu manera de actuar te define como persona. A ver, sí define tu personalidad, pero no define tu calidad de persona. Lo que define tu calidad de persona al final es lo que haces o no haces. Y es lamentable que muchas personas no hagan cosas mejores porque tienen orgullo o porque tienen miedo. Pero la realidad es que al final, pues por la ley de la cosecha, pues la vida nos va a retribuir de acuerdo a la calidad de nuestras siembras. Y nuestras siembras básicamente tienen que ver con tres aspectos cruciales de nuestra parte. Primero, los pensamientos. Segundo, los sentimientos. Tercero, las acciones. Entonces, es como si dijéramos, bueno, a través del pensamiento, ¿no? El pensamiento en sí es la semilla, el sentimiento es la calidad de la tierra sobre la cual planto esa semilla, y las acciones pues son todos los cuidados que proceden una vez que la semilla se ha sembrado. El regarla, el ponerle abono, fertilizantes, ¿no? Protegerla, en fin, todo eso pues exige un cierto nivel de responsabilidad de nuestra parte, exige mucho compromiso, por cierto, también de nuestra parte, pero sobre todo la disposición a hacerlo. Y es donde la gente, pues muchas veces se atora, porque simplemente por orgullo o por miedo no quiere cambiar su manera de pensar. Pero mientras no cambie su manera de pensar, no podrá aspirar a mejores resultados en su vida. Ahora, ¿cómo podemos
encontrar los mapas adecuados. Ya que reconocemos que estamos perdidos, ¿no? Eso es lo que finalmente sucede cuando tu mapa no funciona, te pierdes. Y a lo mejor estamos perdidos en el tema de la salud, a lo mejor estamos perdidos en el tema financiero, a lo mejor estamos perdidos en el tema del amor y las relaciones, o en los tres temas. Bueno, se vale, pues somos humanos. Pero ya que reconozco que estoy perdido, pues ¿qué hago? Pues recurro a quien sabe cómo dirigirse a donde me quiero dirigir, ¿no? O recurro a quien sabe dónde nos encontramos. Uh-huh. O sea, si descubro que mi mapa de la ciudad de Puebla, pues no, por alguna razón, tal vez un error de imprenta, no me describe el territorio de la ciudad de Puebla, pues me acerco a una persona de ahí y le pregunto, oiga, ¿cómo le hago para llegar a tal lugar? ¿Sí? Y entonces recurro a alguien que sepa dónde estamos y que sepa cómo llegar a donde nosotros queremos llegar. Uh-huh. Es decir, si otras personas han logrado los resultados que nosotros hemos buscado, quiere decir que lo único que distingue a esa persona de mí es el mapa que ha utilizado. Uh-huh. Bueno, el mapa y la disposición a seguirlo, pues se requieren de las dos cosas, de un buen mapa y de la disposición a seguirlo. Entonces, hay que investigar, hay que estudiar, hay que preguntar, hay que consultar, ¿no? ¿Tú cómo le has hecho para lograr este resultado? Si es una persona saludable, pues preguntarle, oye, ¿cómo le haces para mantenerte saludable? Si es una persona próspera, pues preguntarle cómo le ha hecho. Si es una persona que tiene relaciones sólidas y profundas, pues acercarnos a esa persona y preguntarle, oye, ¿tú cómo le has hecho? Claro, no siempre podremos tener la posibilidad de conocer a alguien con su nombre y apellido que haya logrado esos resultados en sus vidas, pero, insisto, vivimos inmersos en la era de la información y eso significa que podemos recurrir a muchos autores, podemos, no sé, adquirir un curso, un libro, un seminario sobre la materia y pues irme formando al respecto. Por experiencia les puedo compartir que difícilmente el primer libro, el primer seminario, el primer curso que tomes sobre el tema vaya a bastar para que logres ese resultado, pero ya es un inicio. Hay que consultar a varios autores, hay que tomar distintos cursos, leer varios libros sobre la materia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se trata no de que copiemos lo que otros han hecho, sino que encontremos el propio modo siguiendo los mismos mapas que los otros han descubierto. Uh-huh. Pero para eso hay que destinarle tiempo, hay que destinarle energía y hay que destinarle dinero para aprender. Y entonces, ya que yo identifique cuál es el área de la vida que quiero mejorar y cuáles son los resultados que espero, bueno, pues humildemente disponerme a aprender al respecto. Y entonces asumir una modalidad que es muy poderosa en la vida, que es la modalidad de aprendiz, ¿no? Más adelante será la de discípulo, y entonces orientado por los que han llegado al mismo sitio que yo quiero llegar, pues pueda ya hacerme cargo de seguir esa trayectoria, porque ya contaré con un mapa que sea adecuado, con un mapa que realmente vaya a describirme cuál es la ruta que tengo que seguir. Pero hay que, insisto, comenzar por reconocer que nuestros propios mapas mentales pues pueden estar equivocados, muy probablemente sean deficientes, y entonces eso implica que estemos abiertos a un cambio de mentalidad, a incorporar otro tipo de información, a asumir una mejor formación para que yo pueda cambiar mi percepción de las cosas, de las personas, y un punto muy importante es la percepción de uno mismo. Porque el primer mapa que tenemos que validar, el primer mapa que tenemos que revisar, es el mapa que pretende describir nuestra forma de ser.
describirnos como persona. El mapa tal vez más importante es el mapa que relatamos cuando completamos la frase yo soy, y lo que pongamos a continuación es lo que va a describir nuestro propio mapa mental de nosotros mismos. Y ese mapa es crítico porque es el que determina la calidad de los demás mapas en nuestras vidas y por lo tanto pues la efectividad de los mismos. También como los otros mapas, el mapa de uno mismo es heredado, es importado, se transmitió o se hizo realidad de acuerdo a las etiquetas que nos fueron poniendo los demás a lo largo de nuestras vidas. Y etiquetas pues que hay que reconocerlo, hay que admitirlo, pues terminamos quedándonos, terminamos comprando esos conceptos de nosotros mismos y simplemente pues nos lo quedamos, ¿no? Sin cuestionarlos, sin ponerlos a prueba, sin mucho menos, sin pretender modificarlos, y por eso pues vamos por la vida quejándonos y justificándonos porque al final de cuentas nos consideramos de determinada forma sin que necesariamente tengamos que seguir siendo de esa forma, porque ese es el poder del cambio. Yo puedo modificar, si modifico mi manera de pensar, modificaré toda mi forma de ser. En otras palabras, nuestro ser es mucho más que nuestro pensar y por lo tanto no pasa nada si modificamos nuestra manera de pensar. Nada más que hemos de procurar que sea una manera mucho más sensata, que sea una manera mucho más objetiva, que sea una manera mucho más propositiva para que pueda aspirar a lo mejor que la vida tenga para ofrecerme. Si no es así, si me sigo aferrando a mis viejos mapas, si sigo aferrándome al concepto de mí mismo con el que llevo tal vez toda mi vida y empiezo a como implicación directa de ello, a imponerme límites respecto a lo que puedo y lo que merezco, pues entonces no hay mayor cosa que hacer, porque nadie puede querer por nosotros mismos. Tenemos que querer nosotros hacer las modificaciones pertinentes a nuestra manera de vernos a nosotros mismos, por un lado, y nuestra manera de ver a los demás y lo demás en nuestras vidas. Si nosotros logramos esta forma de abrirnos a cuestionar nuestros pensamientos, nuestros criterios, inclusive nuestros valores, ¿verdad? Hay que llegar a ese nivel de audacia. Bueno, pues entonces sí podemos afirmar que nos estamos abriendo a cambios muy profundos y que quede bien claro, a cambios muy poderosos para bien en nuestras vidas. Por eso es muy importante tener este marco de referencia respecto a los mapas. Los mapas no son inamovibles, los mapas se pueden cambiar, lo más probable es que haya que hacerlo y pues no hace más que falta nosotros estar dispuestos a deshacernos de los mapas actuales. No todos estarán mal, ¿no? Algunos nada más, pero esos que sí lo estén, basándonos en los resultados que nos llevan a obtener, eso sí, cambiarlos de manera definitiva y reemplazarlos por otros mapas que otros han usado para llegar al tipo de resultado que nosotros queremos lograr. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Muchas gracias, como siempre, por su presencia. Muchas gracias al equipo de producción de Reflexiones. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.